Hola jóvenes, buenos días. Eh, Muchas gracias por conectarse. La sesión, pues, la voy a grabar en este momento. Es 3 de agosto, son las 9 de la mañana. Les voy a dejar esta grabación, jóvenes, para que la puedan visualizar en un momento más, que se puedan conectar a las 10:30. ¿Por qué? Tengo una audiencia a las 11 de la mañana aquí en los tribunales de Cuautitlán. Entonces, bueno, no les quiero dejar sin clase. Entonces vamos a empezar. Recuerden, vamos a ver este tema de la patria potestad, que bueno, pues lo habíamos indicado que era lo que íbamos a ver el día de hoy, y por ahí les dejaré alguna actividad final, y en su momento, bueno, pues estaremos ahí presentes en esta clase. Esta clase será, ustedes la podrán ver en el horario de la clase, que bueno, pues, tendría que empezar exactamente a las 10:30 de la mañana, pero pues ya está previamente grabado. Empecemos con esta parte de la patria potestad y vamos a empezar con una pequeña introducción, esto para que tengan ustedes su clase. Vamos a decir que en el ámbito interno y en el ámbito internacional se reconoce la existencia de personas que por sus circunstancias particulares, o bien por su situación en determinadas relaciones personales, requieren de una protección especial. En específico, el tema de la patria potestad, como su nombre lo refiere, esta parte de la patria potestad, y que en un momentito más les voy a dar el concepto que refiere esta situación, pues es el poder, la potestad sobre de una persona, el poder de representación que tiene una persona sobre de otra, porque aquella no puede ejercer sus derechos por sí mismos. Entonces necesitamos de otra persona, pues, que pueda referir esta representación en su caso legal. Dice que entre las personas que se ubican en esas condiciones se encuentran los niños, los menores de edad, menores de 18 años, quienes por su vulnerabilidad han sido considerados como los sujetos más necesitados de protección, tanto en el orden social como familiar. Por ello, la existencia de distintas disposiciones e instituciones jurídicas cuyo objetivo es la protección y el cuidado de los menores. Bueno, recordemos que internacionalmente tenemos el famosísimo superior, se llama el marco del interés superior del menor. Entonces, imagínense, un reconocimiento internacional que debemos de observar al cuidado de los menores. En una de estas instituciones es, sin lugar a dudas, la patria potestad, que al encontrarse encaminada a buscar cuidado, protección, asistencia, formación y educación a los menores, se estima como una de las más importantes figuras del derecho familiar. Los niños no pueden, entonces para eso tenemos la patria potestad. Bajo esta consideración, la Suprema Corte ha estipulado diversos determinaciones respecto a la patria potestad como una institución del derecho familiar que se encuentra legislada dentro de nuestros códigos civiles o nuestro Código Civil Federal. Entonces, esperar esta determinación. Hablamos del interés superior del menor. Si bien es cierto, los derechos humanos son universales, son para todos, y por ende, pues se ha determinado que existen algunas personas que por sus circunstancias concretas, como puede ser la condición social, cultural o física, o bien por su situación en determinadas relaciones sociales, requieren una protección especial, motivo por el cual a estas personas, para que superen la situación de desventaja en que se encuentren, les han sido reconocidos ciertos derechos especiales. Dentro de las personas que se ha estimado requieren de dicha protección, se encuentran los niños, como se reconoce en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada el 20 de noviembre de 1959.
que refiere esta situación. Dice, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especial. Entonces, pues es precisamente con el fin de otorgar a los niños dicha protección y cuidado, esta Asamblea General de Naciones Unidas, pues adoptó y abrió estas puertas a la Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro país ha firmado y es parte a partir de 1991. Esta convención contempla el principio del interés superior del menor. ¿Y qué será ese principio del interés superior del menor? Que hemos comentado, multicitado, cuantas veces hemos podido. Y pues es el momento preciso de señalar pues a qué se refiere. Se traduce este interés superior del menor en que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Siendo algunos de los preceptos de dicha convención los que se desprenden como carácter rector del interés superior y que se traduce en lo siguiente. En el artículo 3 refiere que en todas las medidas concernientes a los niños menores de edad que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor. O sea, la ley, las autoridades administrativas, órganos legislativos e instituciones públicas y privadas deberán observar siempre por el interés superior del menor, por arriba de cualquier otra circunstancia. En su artículo 9, refiere que los estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres, y cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Dice, los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor. En el artículo 18 refiere, los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento de principio de que ambos padres tienen obligación común en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del menor. Bueno, aquí refiere que se debe, por cualquier forma, desde el artículo 9, el tercero refiere que las autoridades, cualquier tipo de autoridades, deben de velar por la protección del menor, que no serán separados de los padres, que ambos padres tienen obligaciones comunes y que la principal preocupación es la crianza y el desarrollo del niño. Por eso indicamos esa parte. Es que están separados y es que la mamá no deja ver al papá si no paga la pensión alimenticia. Bueno, no los tomen como rehenes. Los padres acostumbran a tomar como rehén a los hijos, pues si no pagas la pensión no te dejo ver a los menores. Miren, eso es una situación, pongámoslo un mito, que si no pagas pensión no te dejo ver a los menores, como si el derecho de ver a los menores fuera de los padres. Este interés superior del menor, que refiere esta Convención de Derechos Humanos, respecta que el derecho de convivir con sus padres es de los niños. O sea, el niño tiene derecho de convivir con su papá, aún así no pague una pensión alimenticia. Que bueno, eso es una obligación
Y que para eso tenemos los tribunales para exigir el pago puntual de la pensión alimenticia. Y que ahora, si no paga esa pensión alimenticia, bueno, refiere el Código Penal que por no pagar esa obligación alimentaria, pues hoy respecta, pues cárcel, hoy respecta una situación de cárcel respecto a no pagar una obligación alimentaria, con su respectivo procedimiento, que bueno, que establecemos en la materia correspondiente. Continúo. En el artículo 21 de esta norma internacional, esta norma de Convención de Derechos Humanos, ratificada, Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el DOF, Diario Oficial de la Federación, en 1991 para nuestro país, refiere en el artículo 21, los estados partes se reconocen o permiten el sistema de adopción, cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial. ¿Sale? Interés superior del menor, siempre. Cásense con ese término, interés superior del menor, siempre. En el artículo 37 dice, los estados partes velarán porque, inciso C, todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece, la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del menor, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales. Vamos entendiendo esta parte, ¿no? El derecho a mantener contacto con su familia toda. Como puede advertirse, el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esta etapa de la vida humana, la niñez, se realice de modo que en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña a que van dirigidos. Así, las actuaciones de los sujetos, tanto públicos como privados, que tengan relación con menores, deben regirse por dicho principio. Y por ende, todas las medidas que en torno a ellos se adopten deben buscar su máximo beneficio. De esta manera, es la situación de vulnerabilidad de los niños la que ha dado lugar a que se subraye la prioridad de sus derechos y se instituya el principio del interés superior. ¿Cómo? El catálogo de valores. Fíjense, aquí ya nos refiere esta convención de derechos del niño, niña y adolescente básicamente en esta etapa de su niñez, de que nació a los 18 años, porque acuérdense que ya a los 18 años ya no se ejercerá la patria potestad, que es nuestro tema, porque ahora él ya podrá decidir libremente lo que quiere hacer. Antes no lo puede hacer, le corresponde pues tener esta parte a los padres. Pero los padres siempre tendrán que velar junto con las autoridades por esta situación. Fíjense, ¿a qué refiere? Se instituye el principio del interés superior del menor, ¿cómo? Como su significado, ¿no? Dice, será este interés superior del menor el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo beneficio personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, de un carácter internacional a un carácter nacional y a un carácter personal. Entonces, el menor deja de ser una mera emancipación de sus padres para ser reconocido como una persona portadora de dignidad. ¿Sale? Entonces, a ese respecto, refiere el artículo 4 de esta ley. Dice, los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Fíjense qué tan importante situación. De esta manera, esta ley fundamental
se encuentra como valor fundamental de los derechos de los menores, en el sentido de que debe proveerse lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad, vista esta como el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, y el ejercicio pleno de sus derechos correspondiendo a las autoridades, en el ámbito de sus funciones, asegurar a los niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, así como tomar las medidas necesarias para su bienestar, teniéndose como consideración primordial a atender al superior del menor, del niño. Este interés superior del niño, por tanto, implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, lo que traduce en dar prioridad a los derechos de los niños, sobre los que cualquier otra persona, como se estatuye en los códigos civiles, bueno, pues refiere en los códigos civiles que entendamos este interés superior del menor. Por ejemplo, en el Código Civil de la Ciudad de México refiere que para esos efectos se entenderá como interés superior del menor la prioridad de que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos. Acuérdense, la Ciudad de México. 1. Acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar. 3. El desarrollo de la estructura de la personalidad con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos. 4. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. Y 5. Los demás derechos que a favor de las niñas y niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables. Entonces, podemos decir que el principio del interés superior del menor propone o pone en manifiesto que en todo caso debe prevalecer la atención a la situación de los menores de edad. Esto es que siempre debe darse prioridad a los derechos de los menores y sujetarse a lo que resulte más benéfico para ellos, protegiéndose con un cuidado especial sus derechos, por lo que en todas las medidas concernientes a niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos consideran primordialmente que se entienda al interés superior del niño. En este tenor, es el interés superior del menor el criterio fundamental en las relaciones de familia entre cualquier otra. Y por ello, que para efectos de este tema, tenemos el tema de la patria potestad como el lío o la protección de menores respecto al interés superior del menor, que refiere entonces la patria potestad, que como ustedes saben, pues es el tema del día de hoy. Es una pequeña introducción que refiere, pues, que son de los menores, ¿no? Cuando hablamos nosotros de esta situación de la patria potestad, refiere en su artículo 4.201 de nuestro Código Civil, pues ahí empieza a hablar de la patria potestad, no sin antes referir, pues, cuál es este concepto de la patria potestad. Bueno, decir que la patria proviene del latín patrius, que significa patria o patrinium, que refiere al padre en cuanto a la patria, ¿no? Al padre. Y la potestas, que significa la potestad, o sea, el poder que tiene el padre sobre los hijos, ¿no? Hacíamos referencia al principio de esta sesión. Desde el punto de vista gramatical, la palabra padre tiene entre sus acepciones la de varón o macho que ha engendrado y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Mientras que potestad se entiende el dominio, el poder, la jurisdicción o facultad que se tiene sobre de algo. Luego, la patria potestad, que debiese entonces concebirse desde este enfoque como el poder o facultad conferida al varón que ha engendrado.
En el ámbito doctrinal, son varias las definiciones que se han propuesto en torno a la institución que es la patria potestad. Por ejemplo, ojo, no voy a referir que únicamente es al padre varón. Si bien es un término latín, no refiere que sea específicamente al varón. La patria potestad refiere el poder que tienen los padres, ¿sale? Por ejemplo, Rafael de Pinavara, en su libro Elementos del Derecho Civil Mexicano, Introducción, Personas y Familia, por allá de la 15ª edición, refieren, la patria potestad se traduce, acuérdense, hay que referir porque estamos en un video, se traduce en el conjunto de las facultades que suponen también deberes, o sea, derechos y deberes, conferidas a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes de los sujetos a ella, con el objeto de salvaguardar en la medida necesaria. Esto refiere a Rafael de Pinavara. Por su parte, Domínguez Martínez refiere en su libro de Derecho Civil, de Derecho Civil y Derecho Familiar, refiere, la patria potestad puede considerarse como la institución de lo familiar a la que corresponde regular los derechos de los ascendientes. Tienen respecto de la persona o de los bienes de sus descendientes menores de edad para poder dar cumplimiento accesiblemente a las obligaciones que su situación les impone. En el mismo tenor, el autor Vaqueiro Rojas y Buenrostro, en su libro Derecho de Familia, editorial Oxford, del 2008, refiere, define a la patria potestad como el conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los padres con respecto a la persona y bienes de sus hijos, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación, para su bien y protección mientras son menores y para que los representen en tal periodo. Implica el derecho o obligación de alimentos, convivencia, educación y formación personal, o la personalidad, ¿sabe? Por su parte, Gámez Perea refiere en su libro de Derecho de Familia, refiere que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de la progenitura en relación a su descendencia y bienes, mientras no cumplan 18 años o no se hayan emancipado. Está muy escueto esa definición. Veamos el de Galindo García, Ignacio Galindo García, en su Derecho Civil, primer curso, Personas y Familia, editorial Porrúa, del 2009, refiere a la patria potestad que es una institución establecida por el derecho con las finalidades de asistencia y protección de los menores no emancipados, cuya filiación ha sido establecida legalmente, ya se trate de hijos nacidos de matrimonio, de hijos habidos fuera de él o de hijos adoptivos, cuyo ejercicio corresponde al progenitor o progenitores, respecto de los cuales ha quedado establecida legalmente la filiación, ya sea consanguínea o civil. Bueno, ya establecemos esa parte de los parentescos de la filiación, y que puede definirse como la autoridad atribuida a los padres. Fíjense, se puede definir como la autoridad atribuida a los padres para el cumplimiento del deber de educar y proteger a sus hijos menores de edad, no emancipados, debiéndose tener presente que aquella autoridad no es propiamente una potestad, sino una función propia de la paternidad y de la maternidad, ¿sale? Establezcamos ese punto, ¿sale? Entonces, definamos cuál es el tema preciso de la patria potestad, entonces refiramos esa situación. Dice aquí el artículo 4.201 del Código Civil. Dice, efectos de la patria potestad respecto de la persona. Dice, respeto y consideración entre hijos y ascendientes. Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíprocamente.
La patria potestad se ejerce sobre las niñas, niños y adolescentes. Ahí refiere, ¿no? Este poder que refiere la patria potestad. ¿Y qué aspectos refiere el Código Civil? Artículo 4.203. Aspectos que comprende la patria potestad. La patria potestad comprende la representación legal La patria potestad comprende la representación legal y la protección integral del menor en sus aspectos físico, psicológico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de corrección. Y ahí establezcamos una situación ahí cuando hablamos del derecho de corrección. Ahí lo refiere el Código Civil. Habrá que referir una situación. El año pasado salió una disposición legal que viene siendo una parte de su tarea respecto de que el año pasado cuando andábamos en pandemia y estábamos pandemia ya por estas fechas hace un año, hacíamos referencia a que los niños habían o estaban sufriendo ciertas circunstancias como violencia familiar y salía un decreto el año pasado respecto que no podías manosear, cachetear, zapear, coco, pellizco, nalguear a los menores. Entonces, su tarea consistirá en investigar ese decreto que salió el año pasado a nivel federal, en el cual, pues, prácticamente prohibían esta situación de violencia física o castigos físicos, le llamaba a ese decreto, castigos físicos, que estaba prohibido. Por favor, sacarlo y lo analizamos mañana, que tenemos clase a las 8:20 de la mañana. Empezamos con esta referencia sobre ese decreto que salió. Y recuerda que la patria potestad refiere que tienes tú esta situación. Aquí refiere artículo 4.203. Recuerden esto. Ya mañana lo veremos en su presentación. La patria potestad comprende la representación legal. Sí, claro, tú al tener esa patria potestad, refieres legalmente. Por eso cuando nosotros hacemos un escrito y que vamos a demandar, no sé, al papá para el pago de pensión alimenticia, refiere pues el nombre de la mamá representando a sus menores hijos, porque ella es su representante, ¿no? El padre también será su representante porque la patria potestad pues no se pierde así tan fácil, que ya analizaremos en la siguiente sección. Indicar. Entonces, la representación legal, la protección integral del menor, bueno, ya hacemos referencia a esta protección integral de este interés superior del menor que hemos hecho referencia en la parte introductoria de este video. Entonces, tener ahí bien pendiente estas circunstancias para analizarlas, ¿no? Disponerlas ahí. ¿Quieren ustedes descargar esta convención? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Analizar propiamente lo que refiere, irnos a la Suprema Corte para ver qué refiere esta situación de la patria potestad, del interés superior del menor, para estar bien claro, ¿sale? Dice, la representación integral del menor, de sus aspectos físico, psicológico, moral y social, en cuanto al interés superior del menor, que ya lo analizamos. Su guarda y custodia, bueno, analizaremos también la guarda y custodia y a qué se refiere. Una cosa es la guarda y custodia y otra muy distinta, la patria potestad. Muy, muy distinta situación. La guarda y custodia es quien tiene a su cargo el cuidado del menor de forma constante, ¿no? Quien se queda con esa situación. En contraposición a los padres, bueno, pues si están divorciados, uno de ellos se quedará a la guardia y custodia y otro se quedará a la convivencia familiar. En cuanto a la patria potestad, no se pierde nada más porque sí, no confundamos y que es un tema muy común que podamos confundir, ¿no? Que dicen, no, es que quiero la patria potestad. No, perdón, la patria potestad siempre la van a tener. Los padres no se pierde tan fácil. Ya analizaremos cuáles son las formas de la pérdida de la patria potestad, que no es tan fácil, que se podría recuperar en su momento, dependiendo de qué se trate. En cuanto a la guardia y custodia, sí, la guardia y custodia la tendrá la mamá o el papá que decida custodiarlos de manera permanente y el papá contrario, el papá que no tenga la guardia y custodia, tendrá el derecho al régimen de visitas, ¿sale? Por decirlo así. También, hablando de la patria potestad y hablando de la guardia y custodia, también le corresponde esta patria potestad la administración de los bienes en cuanto a que si tiene bienes, bueno, pues quien tenga la guardia y custodia, y tenga la patria potestad, bueno, pues él va a resguardar esos bienes mientras él sea menor de edad. En el caso, por ejemplo, que a lo mejor el papá haya fallecido,
y le haya dejado bienes a los hijos en su testamento, bueno, pues la persona indicada para administrar los bienes, pues es la mamá, quien tiene, o quien vaya a tener la patria potestad, ¿no? En este caso, que fallezcan ambos padres y que, bueno, pues sus bienes, que son sucesores los hijos, bueno, pues quien tenga la patria potestad, que ahorita vamos a analizar igual quién es el orden que deba de ejercer esa patria potestad, pues será también administrador de esos bienes y en cuanto tenga 18 años, hacer la entrega de esa administración, de esos bienes, respecto a el menor, ¿sale? Y por último, refiere el derecho de corrección, ahí subrayenlo, anótenlo, refieran, hay un dato muy, muy específico, que pues aquí te da el derecho a corregir a los hijos. Aquí tú como padre tienes el derecho de corregir a los menores, entonces, que le pegó, que bueno, habría que ver este decreto que les digo que van a investigar para analizar la siguiente clase en cuanto a el derecho de corrección, ¿sale? Lo vamos a dejar así suspendido. Por ahí también hacer referencia que si hay una situación de modificación a nuestro código civil, se pueda referir. En este momento voy a buscar esta disposición para hacérselas saber. Estoy en el artículo 4.204. Uy, 4.204. Miren, efectivamente, ya aquí está el decreto, miren. Ahí está. Ahí lo van a poder ver, a visualizar. Fíjense. La patria potestad comprende la representación legal y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes de sus aspectos físicos, psicológicos, su guardia y custodia, la administración de los bienes y el derecho de corrección, sin que medie o implique maltrato físico, verbal o moral, que cause lesión, daño físico, psíquico a la niña, niño o adolescente, incluyendo el castigo corporal y el castigo humillante, de conformidad con lo previsto en la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Busquen este decreto que fue el año pasado, ¿sale? Recuerdo que decían que derivado de esta pandemia, pues los papás se andaban sonando ahí a los menores y pues el Estado de México dijo, no, vamos a emitir este decreto para que no se siga dando este castigo corporal humillante a los niños. Entonces, ahí, vean este decreto, por favor. Ya refiere esta disposición aquí en los aspectos que comprende la patria potestad. Sí, implica corrección, claro, pero no implica castigo corporal. Aquí refiere. ¿Sale? Ahí, se va a quedar de tarea este decreto para que ustedes lo traigan, ¿sale? En los tribunales federales, como indiqué, para hacer referencia en cuanto a la patria potestad se refiera, indiquemos que refieren a la patria potestad como el conjunto funcional de derechos y obligaciones dirigido a lograr la formación integral del menor a partir de la intervención de los padres que ejercen su derecho derivado de la relación natural paterno-filial, de proteger y educar a sus descendientes directos. Una institución protectora de personas y bienes de los hijos menores de edad no emancipados que tiene su origen en la filiación. Estas dos son tesis del Semanario Judicial de la Federación, específicamente cuando hacía de la intervención de los padres, la tesis IUS 177.233, y en cuanto a la institución protectora de las personas bienes de los menores de edad, habla de la jurisprudencia 164.004 del año 2010. Y también refiere en la tesis 178.389 del 2005, dice, la patria potestad es un derecho fundado en la naturaleza de la relación paterno-filial, reconocido y protegido por la ley, cuyo ejercicio corresponde ante todo a los padres del menor, establecido principalmente en beneficio de éste, y para prestarle auxilio a su debilidad, ignorancia e inexperiencia, en donde se infiere que para que los padres puedan cumplir cabalmente los deberes que le impone la patria potestad, como son velar por la seguridad e integral corporal del niño,
cuidado de dirigir su educación, de vigilar su conducta, sus relaciones y su correspondencia y formar su carácter. Es del todo indispensable el ejercicio de sus facultades inherentes a dichas potestades, entre las que se encuentren de manera destacada la guardia y custodia de los hijos y la convivencia con ellos. Esto hace referencia, como lo comenté, la jurisprudencia 178.389 del 2005. Acuérdense, novena época. Como debe observarse, la institución que hemos estado estudiando, que es la patria potestad, dentro de un análisis doctrinal, legal y en su caso también jurisprudencial, es con apoyo a las consideraciones de que se han formulado, podemos entender entonces lo siguiente. O sea, ya analizamos qué dijo el análisis doctrinal, qué dice la doctrina, qué dicen los autores, qué dice el código, qué dice la ley en sus aspectos federales. Ya vimos la Ciudad de México, ya vimos el Estado de México, ya vimos el análisis jurisprudencial en estas tres jurisprudencias. Entonces nosotros podemos atrevernos a decir que esta institución de la patria potestad es el conjunto de derechos, facultades y obligaciones que, con base principalmente en la relación paterno-filial, la ley atribuye, entre otros, a los progenitores sobre la persona y bienes de los menores de edad no emancipados, a fin de que pueda cumplir satisfactoriamente los deberes de educación, asistencia y protección legal, y protección integral, en sus aspectos físico, moral y social, que tienen los padres hacia los hijos. Definición que para identificar con mayor claridad, vamos a identificar distintos atributos sobre la patria potestad. Atributos o elementos que nosotros hemos estado analizando en prácticamente todos los en todas estas figuras jurídicas que refieren en el derecho familiar. Dentro de esta definición de patria potestad, primero, identificar que constituye un conjunto de derechos, facultades y obligaciones atribuidos entre los progenitores. O sea, esos derechos, facultades y obligaciones que atribuyen a el padre o a los padres. Entonces, bueno, pues la patria potestad conlleva no solo derechos y facultades, sino también obligaciones y deberes. Y toda vez que tanto aquellos como estos recaen en las personas que la detentan, es que se habla de derechos y deberes. O sea, no solamente la patria potestad es el poder que tú tienes sobre los hijos, no. Refiere que además de esos derechos, de ese poder, refiere también que como padre tienes ciertas obligaciones, ¿sale? Con tus hijos. Hablamos de cumplir satisfactoriamente la educación, la asistencia de todo tipo, y la protección integral. Entonces, ahí, o sea, si pensaban que no, pues mi único obligación es de verlos, no, espérame, paga pensión alimenticia, paga educación, paga recreación. O sea, no solamente incluye pues el derecho de convivir con mis hijos, no, recuerda que el derecho es del hijo convivir contigo como padre, no al revés, para entender esa parte. 2, tienen su origen principalmente en la filiación. Bueno, acuérdense en esta parte, ¿no? La filiación y la paternidad. La patria potestad encuentra su fundamento principal en la filiación. Sí, en la filiación. De hijo hacia el padre. Trata de una institución derivada del vínculo paterno-materno-filial. Pues en atención a dicho vínculo, que se impone a los padres ciertos deberes con sus hijos, como los de protegerlos y cuidarlos, y ciertos derechos como la de administrar sus bienes y corregirlos. Derechos y deberes que ante la falta o impedimento de los padres pudiese recaer en otras personas. ¿En quién puede recaer? Bueno, vámonos aquí, miren, en el artículo 4.204 refiere esta situación. Orden de las personas que deben ejercer la patria potestad. Artículo 4.204. 1. La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, ¿sale? A falta de ambos, entran los abuelos. A falta de los abuelos,
Los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral. Ustedes ya saben cómo hacer esta parte de del parentesco, ¿no? Consanguíneo hasta el tercer grado colateral. Bueno, pues ahí hablando específicamente puede ser, si establecemos una situación de los hijos, entonces arriba están los padres, es en su caso un grado, los abuelos serían el segundo grado. Entonces, ahí los abuelos, pues sí pueden ser, ¿no? Ya habíamos dicho. Pero hacia abajo, colateral, serían los tíos, sería, en su caso, los tíos serían el segundo grado, y los primos hermanos de esos menores son el tercer grado. Entonces, por ahí podemos establecer esa parte. ¿Quién puede? No refiero que menores de edad sobre menores de edad, pero a lo mejor algunos primos son mayores sobre de unos primos menores, entonces estos pudiesen ejercer la patria potestad. Ahora, dice, tratándose de controversia, que no sepamos a quién le corresponde, si al abuelo o a la mamá, perdón, a qué abuelos, porque hay 4 en su caso, o si no hay abuelos, qué tíos, y si los tíos, qué tío, o los primos, qué primos. Pues en caso de controversia, tendremos que irnos a un juez familiar para que decida, pues, de acuerdo al interés superior del menor, quién debiese de tener la patria potestad. Para el caso de que la familia de origen o extensa no muestre interés en reincorporar a su núcleo familiar al menor, una vez acreditada la investigación realizada por el Ministerio Público y las áreas de Psicología y Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, no serán llamados a juicio más que los padres. Bueno, en el caso de que los padres pues tengan alguna situación de no cuidado, vulneración, explotación y demás, y que los abuelos o los tíos o los primos no quieren intervenir en el juicio, bueno, pues entonces le tocará a la Procuraduría del Menor satisfacer esta situación, pues, ¿qué se debe hacer con esos niños? ¿Sale? En el caso de que pues nadie medie, pues querer ser el tutor, ¿no? O el querer ejercer la patria potestad sobre esos hijos que, bueno, pues tienen alguna situación problemática. Para entender esa parte. Entonces, ahí, para entender esta parte de que se ejerce la persona a bienes de quienes van a proteger a esos menores, ¿no? En ese aspecto. Ese es el 2. 3. Se ejerce sobre la persona, esta parte sobre qué se ejerce, hablemos de los aspectos que comprende la patria potestad. Bueno, pues se ejerce sobre la persona, pero también sobre los bienes de este menor sujeto a la patria potestad. Estos derechos y deberes inherentes a la patria potestad producen efectos tanto en la persona como en sus bienes del menor que tenga en propiedad. Recuerda que el menor no puede ejercer ninguna situación sobre esos bienes porque no tiene la personalidad hasta que cumpla la mayoría de edad. Pues tanto aquella como estos son materia de custodia, así quien ejerce la patria potestad es el legítimo representante de los que están bajo ella y tiene la administración legal de los bienes que le pertenecen. ¿Sabe? Entonces ahí tiene finalmente ese interés. Ahora bien, número 4. Los sujetos pasivos de la patria potestad en cuanto a los menores de edad no emancipados. Bueno, en cuanto a la patria potestad, al ser una institución destinada a la guarda y protección de menores de edad, específicamente no emancipados, recuerden que esta emancipación ya no aplica tan fácil. Antes refería que pues el hecho de ser independientes, independizarte, salirte de tu casa, ser independiente, hablamos de una emancipación, o casarte antes de tiempo. Recuerden que ahora ya nos refiere a esta situación, ya no es tan fácil determinar una emancipación. Ahora, aunque te hayas casado o te hayas juntado, pues no refiere que estás emancipado, y quien debe de representarte aún así, siendo casado o juntado o teniendo hijos, pues viene siendo el padre, ¿no? Respecto a esa situación. Tener esta parte. Y su objeto es que los ascendientes puedan cumplir los deberes que tienen para con sus descendientes. Ese es el último elemento, la última característica de este concepto, que su objeto es que los ascendientes puedan cumplir los deberes que tienen con sus descendientes. La patria potestad tiene como objetivo primordial, en este caso, que los padres otorguen educación, asistencia y protección de los niños y niñas,
Y es precisamente para que puedan alcanzar dicho objetivo que se atribuyen a los ascendientes algunos derechos y facultades. Luego, la autoridad concebida a los ascendientes es un medio para que puedan cumplir con esos deberes. De modo que no se trata en realidad de una potestad o de un poder, más bien de una función. ¿Sale? Pero pues le seguimos llamando esta patria potestad porque es ese poder, pero vamos a dejar ese término de poder. Yo no tengo el poder sobre mis hijos, no. Yo tengo una función que debo de realizar mediante o cuando mis hijos sean menores de edad, estén en edad vulnerable. Entonces, yo puedo ejercer esa función, esa característica que les refiere a la patria potestad. ¿Sale? Establezcamos esa situación dentro de los parámetros legales, ¿no? En esta situación, para poder establecer sobre el tema, ¿no? Sobre esta situación de la patria potestad para identificar. Ahora, hablábamos hace un momentito del orden de las personas que pueden ejercer la patria potestad, que pudiese ser el padre y la madre, ¿no? Establecer esta parte y vamos a leer, por favor, un segundito, lean el artículo 4.205 y ahorita lo analizamos rápidamente. Perdón, jóvenes. Una escala técnica. Veamos el 4.205, que por aquí se encuentra bien. Dice, en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad y no exista acuerdo sobre la custodia, en este caso, el juez resolverá quedando preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de niñas, niños y adolescentes. Quien no tenga la custodia, le asiste el derecho de visita. ¿Sale? Esto en cuanto a esta determinación, para que ustedes identifiquen. Bueno, y la patria potestad no se pierde. Hacemos referencia que, y no confundir la patria potestad con la guardia y custodia, es totalmente distinto, pero la gente sigue confundiendo, ¿no? Y te dicen, no, es que quiero quitarle la patria potestad, ¿no? Y ya, ¿no? Empezamos a platicar, no, lo que usted quiere es la guardia y custodia. Sí, yo quiero la guardia y custodia, ¿no? Porque pues es distinta una de otra, ¿no? Para determinar esa parte, ¿vale? Para entender esa situación. Ahora bien, vamos a analizar ahora el marco jurídico. ¿Qué dice la ley específicamente respecto a esta parte de la patria potestad? Vamos a ir analizando esta situación de la patria potestad. Primero, identificar en el marco jurídico que el derecho familiar, que bueno, es lo que hemos estado analizando, pues ha sido concebido como un conjunto de principios, valores procedentes de nuestras normas, constitución, en este caso constitución política, tratados internacionales, leyes e interpretaciones jurídicas o jurisprudenciales, principalmente dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres, adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Por lo tanto, ocupa de manera preponderante la protección de menores,
a través del ejercicio de la patria potestad, considerada como institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados. Por lo tanto, la patria potestad, institución a través de la cual se cumple una función social, ya cambiamos poder por función, de orden público e interés social, a saber, el cuidado y protección de los niños, y por ende encuentra fundamento jurídico tanto en el ámbito interno como en el internacional. Bueno, habíamos comentado, habíamos descrito en esta introducción respecto al interés superior del menor, pero siempre va a ser importante hacer esta referencia, ¿no? Cuando hablamos del marco legal en cuanto a la patria potestad. Primero, hablando del derecho internacional en torno a la regulación de la patria potestad que estamos hablando, es de referir, si bien a la institución como tal, pues no está regulada, o sea, no existe una regulación específica, pero sí encuentra fundamento en distintas declaraciones y tratados internacionales que contemplan el derecho a los niños a recibir protección y asistencia especial. Para hacer referencia, en primer término, vamos a establecer la Declaración de Ginebra, adoptada por la Asamblea de Sociedad de Naciones en 1924. Refiere en 5 puntos. El primero, el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 2, el niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe de ser ayudado. El niño desadaptado debe ser reeducado. El huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. Punto 3, o tercer principio. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido a cualquier explotación. Y 5 principio, el niño debe ser educado inculcándole el sentido del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Recuerden, estos principios los dispone la Declaración de Ginebra, adaptada por la Asamblea de Sociedades de Naciones en 1924. Entonces, como pudimos analizar, en esos 5 principios se consagran varios derechos a favor de los niños, lo cual obedece a su reconocimiento como personas dignas de asistencia y cuidados especiales, condición que ésta se les reconoce expresamente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949, y que refiere en un artículo, el artículo 25. Primero, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Bueno, pues de esta manera reconoce expresamente el derecho de los niños a recibir asistencia y cuidados especiales. Así, por describirse, la Declaración de los Niños del Niño en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se consideró que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Se reconoce una serie de derechos a favor de los menores de edad, con los que se busca que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar de su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, instando además a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales
a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole, adaptadas progresivamente de conformidad con los principios que en la propia declaración se van contemplando. Esto en cuanto a esta declaración de los derechos del niño. También hay un pacto internacional de los derechos civiles y políticos, adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. Sí, yo sé que son muy viejitas, pero bueno, imagínense. En nuestros tiempos, decirles que vamos un poco muy retrasados, ¿no? Decirles, por ejemplo, que en Europa ahorita están protegiendo los derechos, por hacer una comparación, un silogismo, en Europa ahorita están viendo la protección de la naturaleza. Aquí nosotros nos estamos peleando por los derechos humanos apenas, ¿no? En Europa hace 100 años estaban viendo precisamente estos derechos humanos, nosotros pues, apenas, ¿no? Apenas hace 10 años vino esta disposición de los derechos humanos en nuestra Constitución y ahorita estamos viendo cómo violarlos. Bueno, en Europa ya están haciendo otra cosa, ¿no? Ya están viendo, protegiendo estos derechos ecológicos, ¿no? Naturales. Que bueno, ahí, eso es un silogismo, ¿eh? Perdón por mezclarlo, pero nosotros apenas estamos revolucionando estos temas de los derechos de los interés superior de la familia, ¿no? Apenas en estos momentos, ¿no? De la vida. Cuando en Europa o en el viejo continente, esto tiene años. Y fíjense, estamos hablando de 1966. Dice, en este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se establece en el artículo 24 que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición del menor requiere, tanto por su parte de su familia como de la sociedad y el Estado. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Así, bueno, esto en cuanto a este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Por lo que respecta al Pacto Internacional, otro marco internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, se concede especial atención al cuidado, de 1966, concede especial atención al cuidado y protección de los niños, como se evidencia en el artículo 10. Dice, los Estados partes reconocen que se debe conceder a la familia, que es un elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución. Y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corre el riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley al empleo a sueldo de mano de obra infantil. Bueno, eso ya lo tenemos, ¿no? Esto en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Igual, 1966, ¿no? Lo que acabamos de leer. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocido en el Pacto de San José, Costa Rica, en 1969, prevé que el niño, por su condición de menor de edad, tiene derecho a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Esto lo refiere en el artículo 19 que habla sobre los derechos del niño. Indica, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Ahí está. El Pacto de San José en la Convención Americana de Derechos Humanos, en 1969, refiere los derechos del niño, ¿no? Ahí está.
Finalmente, como último marco internacional en cuanto a la patria potestad, los derechos del niño que se refiera, en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989, aprobado por el Senado en 1990, en la que México ratificó en el Diario Oficial de la Federación en 1991, se estatuyen los derechos de todos los niños y niñas, sin distinción alguna, deben gozar, así como las acciones y medidas que los estados parte deben comprometer a adoptar en pro de dichos derechos, entre las cuales se encuentran los siguientes. 1. Asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables en él ante la ley. Y en ese fin, tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Esto en su artículo 3. 2. Respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los tutores, u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle dirección y orientación apropiadas. Eso en su artículo 5. 3. Velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, exceptuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables de tal separación es necesaria en aras del interés superior del niño. Ya saben, ¿no? Cuando el padre ahí puede perder esta patria potestad, pues sí, legalmente, judicialmente se le puede retirar este cuidado a los padres. Esto refiere al artículo 9 de esta convención. Punto número 4. Respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior. Esto lo dice en el artículo 9. Aquí está. Su fundamento legal, cuando solicitan ver a sus menores hijos, recuerden que no es su derecho del padre ver a los hijos. Esta convención sobre los derechos del niño, sobre el interés superior del menor, que hemos hecho tanto referencia, está aquí en su artículo 9, que si es separado de uno o de ambos padres, tiene el derecho del niño de mantener relaciones personales y contacto directo con sus progenitores, de modo regular. ¿Sale? Interés superior del menor. Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9. Aquí está su fundamento. Cuando ustedes quieran solicitar este derecho que ustedes, como, bueno, los niños, el derecho de los niños que tienen de visitar o de convivir con sus padres, y que la madre no se los deja ver, o el padre no se los deja ver, pues aquí está su fundamento legal, jóvenes. Pero bueno, punto número 5. Respetar los derechos y deberes de los padres, y en su caso de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades, de acuerdo a su edad, ¿no? Se le va educando, se le va haciendo responsable de acuerdo a su edad para hacerle su propia personalidad. Esto lo refiere el artículo 14. Punto 6. Garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Esto lo refiere en su artículo 18 de esta convención. Siguiente punto, prestar la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones, en lo que respecta a la crianza del niño, y velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los menores. Bueno, pues ahí tenemos ya el DIF, ¿no? Para eso existió el DIF, ¿no? Para esta situación. Y último punto, brindar a los niños temporal y permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio protección y asistencia especial. Preferentemente los hijos estarán con los padres y si es privado de esa situación se velará porque regresen con ellos, salvo que su interés superior del menor se le esté afectando. Por ejemplo, esos padres que explotan a los hijos, que los sacan a vender chicles, que los utilizan, eso es una explotación infantil, que los ponen a trabajar ahí de limpiavidrios, entonces es parte, ¿no?, de que se les pueda quitar por el interés superior del menor y pueda perder su patria potestad.
Hemos podido advertir de todos estos preceptos legales internacionales, principios que están dispuestas en estas declaraciones o instrumentos internacionales. Esto en cuanto al ámbito internacional, por lo que en este tenor nosotros podemos ver que se velan estos derechos de los niños a recibir asistencia y cuidado especial, siendo la patria potestad una de las instituciones destinadas a esta protección, ¿no? Que se refiere. Entonces, no es un juego, la patria potestad, si tú quieres pelear por la patria potestad de algún menor, porque sus padres han fallecido, bueno, ya sabes el orden y que tendrás que irte a un juicio, ¿sale? Para que un juez determine, pues, quién puede tener esta representación principal. Esto es de carácter, pues, idóneo, ¿no? En este carácter. Esto en el carácter internacional. Vámonos en el carácter interno, en el carácter nacional. Bueno, por lo que constituye a nuestro derecho interno, debemos hacer mención primero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pues ahí se va a velar esta situación. Dice, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ahí está. Dispuesto. Todo lo que hemos visto de manera internacional, cuando hablábamos de los derechos humanos, tuvimos que plasmar en este derecho humano, en el cuarto, el derecho de los niños, ¿no? En esa parte. Y refiere que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. En cuanto al Estado, otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Pues ahí está, ¿no? Todos esos programas, aportaciones a los niños, bueno, en una situación del el desarrollo integral de la familia, que es el DIF, pues ahí, ¿no? Ahí tenemos esta aportación. Entonces, en esta situación, nuestra norma constitucional se reconocen los derechos de los niños y se estatuye la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar dichos derechos. Pero además establece el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar ese ejercicio pleno de los derechos de la niñez. Entonces el Estado pues tiene que ver. ¿Y qué pasa en esta situación? Bueno, cuando tiene que ver algo de niños en los juicios jóvenes, siempre van a mandar llamar al Ministerio Público, a la trabajadora social, al psicólogo, para que en caso se vulnere un derecho de la niñez, el Ministerio Público sea su representante legal. O sea, ya dejen los padres a un lado. El Estado, a través del Ministerio Público, que siempre será el representante social de las personas, en este caso de los menores, siempre va a velar por su protección de acuerdo al artículo 4 constitucional. Y bueno, tenemos el interés superior del menor, de carácter internacional, de acuerdo a las convenciones que pues ya hemos descrito. Tengamos esa situación ahí, en este ejemplo, ¿no? Por ello, a nivel federal como local, a nivel federal como estatal, se han mantenido diversas leyes reglamentarias a este sexto párrafo del artículo 4 constitucional. Leyes que en términos generales tienen por objeto garantizar a los menores de 18 años la tutela y el respeto de los derechos fundamentales que la norma suprema les reconoce. Así, por lo que hace al ámbito federal, en el año 2000 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo artículo primero establece que la presente ley fundamenta en el párrafo sexto del artículo cuarto constitucional, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Federación, la Ciudad de México y los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán la medida administrativa necesaria a efecto de dar cumplimiento de esta ley. Bueno, pues nosotros lo hicimos el año pasado, ¿no? Atendiendo el interés superior del menor en cuanto a, decíamos por ahí, a ver si lo tengo, ahí está. Es más arriba.
Aquí está. La Ley de los Derechos y Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. ¿Vale? Ahí tenemos esta ley para el Estado de México, para hacer esta parte, ¿no? Identificar esta situación. Y así, bueno, pues todos los estados han descrito en lo específico la patria potestad. Nosotros, el Estado de México, como hemos hecho referencia, habla el libro cuarto, el título séptimo, capítulos 1 al 3, que habla del artículo 4.201 al 4.228, habla específicamente de la patria potestad. ¿Sale? Ahí hace referencia nosotros esta situación. De este modo, referirnos a los códigos sustantivos civiles, donde se regulan las principales cuestiones relacionadas con la patria potestad, bueno, pues las sujetas que pueden estar sujetas a ellas, las personas que pueden ejercerla, los alcances y límites de su ejercicio, sus efectos tanto sobre la persona como sobre los bienes del hijo, las causas que pueden dar lugar a su pérdida o suspensión y los motivos por los que puede terminar potestad. Esto en cuanto a las disposiciones que marca la ley, ¿no? En su ámbito internacional, en su ámbito nacional y en su ámbito local, ¿no? En cada uno de los estados, nosotros ya hacemos referencia desde el artículo 4.203 que tenemos una ley específica para la protección de niñas, niños y adolescentes, y que si ustedes tienen este código, el amarillito, que es de Editores Gallardo, que es muy bueno, por cierto, sin hacerle promoción, tenemos esta ley o esta disposición aquí en nuestro código. Nosotros podemos identificarla en... por aquí debe estar. Aquí está, miren. Aquí la tenemos. Tenemos esta ley, miren. Ahí está dispuesta. ¿Sale? Y refiere, Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Esta situación, esta ley, fue reformada en el 2018, esta ley, y quiero ver si tiene una última reforma por allá en los transitorios para hacer comentarios. 2018, no, fue la última en el 2018. Sí, fue esta última. Se reforman varias redacciones del 2018. Y bueno, aquí viene esta parte. Esta ley se crea, ahora verán, se crea en el 2004, esta ley se crea en el 2004, pero en el 2018 se reforman varias disposiciones. Bueno, en cuanto a esta ley, refiero que en el 2021 hace referencia a alguna situación de castigo. Establezcan esta parte del castigo en esta ley y con eso empezaremos la siguiente sesión, jóvenes, por favor. Al término de la sesión, que sería más o menos como las 12 del día, aproximadamente, que más o menos terminarán de ver este video. Espero que puedan pasar lista. Bueno, no sé cómo pasar lista, pero ya me las ingeniaré, mandando un presente en el preciso momento en el Classroom cuando escuchen o terminen de ver su clase. Así sé que terminan de ver su clase y ponen la palabra presente. ¿Sale? Ahí en una tarea que voy a poner, únicamente poner esta situación de presente. Y por favor, como actividad de esta clase, por favor, hagan un cuadrito conceptual de todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahí tienen la posibilidad de atrasar y adelantar el video sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, les agradezco, jóvenes. Seguramente no he salido de la audiencia para poder conectarme pues a las 12 del día o a las 12:10 para tomar lista. En ese caso de que pueda hacerlo, a las 12 del día me conectaré y espero que se puedan conectar, por favor. Nada más para pasar lista. Bajo esta situación, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Y que
Son 12:03, entonces en pocos minutos les voy a hablar. Cuídense mucho. Hasta luego.